que es según el acuerdo que tomamos en mesa y portavoces el pasado día 8, se estableció una duración de 5 minutos para las intervenciones de los grupos políticos. El señor Agudo, usted contará con sus 15 minutos en esa primera intervención. Tras la intervención de los portavoces de los grupos políticos tendrá una segunda ya para clausurar la comparecencia. Si es tan amable, por favor, sí, y reparte cada uno de las carpetas a los portavoces. Bueno, pues comenzamos. Tiene la palabra el señor Agudo por un tiempo de 15 minutos, como decía, cuando usted quiera. Muchas gracias. Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores diputados. En primer lugar, en nombre de nuestra patronal AEMET, quiero agradecerles la oportunidad que nos ofrecen para dirigirnos a la sede de representación de todos los madrileños y madrileñas. AEMET es una joven patronal de organizaciones sin ánimo de lucro, muchas de las cuales están declaradas de utilidad pública y que está comprometida en lograr las condiciones para que nuestras entidades puedan prestar los mejores apoyos a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. También fue razón de nuestra Constitución el fomentar de manera específica las oportunidades de empleo para los colectivos con especiales dificultades para el acceso al mercado laboral. Actualmente nuestras entidades prestan apoyo a más de 8.000 personas y sus familias, siendo en el ámbito residencial donde nuestra entidad es más representativa. Empleamos a unos 7.000 trabajadores, de los cuales 2.500 son trabajadores con algún tipo de discapacidad. El motivo de nuestra comparecencia hoy ante ustedes es trasladarles y pedirles amparo respecto a la gravedad de la situación que atraviesan nuestras entidades sociales, como consecuencia de una financiación absolutamente insuficiente que se prolonga por más de una década, especialmente en los centros residenciales. La Red Pública de Residencia para la Atención a Personas con Discapacidad Intelectual está conformada mayoritariamente por residencias creadas por el tejido social y familiar de nuestra comunidad durante el último medio siglo. Han sido las familias quienes, desde la necesidad y la falta de una respuesta pública suficiente, fueron creando por toda nuestra región recursos que dieran respuestas adecuadas a las necesidades de sus hijos e hijas, desde los centros de atención temprana a las distintas modalidades de residencias. Es la viabilidad de este patrimonio el que está en grave riesgo. Y lo está porque la situación deficitaria que se venía teniendo en los últimos años, en 2023 se va a agravar por los nuevos acuerdos marco para el periodo 2023-2027, que presentan una infravaloración tanto de los costes salariales de los trabajadores como de la partida denominada otros gastos, que se sitúa por debajo de lo que ya contábamos en el año 2008. Así pues, lejos de una mejora con vista de futuro, es un claro e imposible regreso al pasado, que como no puede ser de otra forma, abocará a situaciones muy complejas de gestionar para evitar su impacto en las personas, usuarias, trabajadoras, proveedores, que hacen posible hoy el funcionamiento de estos centros. Estamos muy acostumbrados, señorías, a ver qué está pasando en un sector próximo a esta realidad que hoy les estoy describiendo, el del cuidado de nuestros mayores. No vengo yo hoy aquí a hablar de lo que tienen que explicar otros, pero es posible que ya se estén haciendo una primera pregunta. Si esto no es de ahora, ¿cómo es que no ha saltado hasta ahora? ¿Cómo es que no salen a la luz situaciones con las personas con discapacidad intelectual, como algunas de las que hemos conocido a través de los medios en relación a los cuidados de nuestros mayores? El origen y la base social de nuestras entidades significa que los patronatos de nuestras fundaciones y las juntas directivas de nuestras asociaciones están formadas mayoritariamente por padres, madres, hermanos y hermanas de las propias personas usuarias, lo cual es una garantía de que ponemos el foco en la vulnerabilidad humana y que el bien cuidar de las personas es lo primero. A veces, como en este momento, aun a riesgo de poner en peligro la viabilidad de la propia entidad, aunque es nuestro deber y responsabilidad, y por eso estamos hoy aquí, para buscar el equilibrio entre la eficiencia en el uso de los recursos y el bienestar de las personas. Es por eso que ante la falta de una respuesta por parte de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social para atender nuestras peticiones, que venimos hoy aquí ante la representación de todos los madrileños y madrileñas, también de los que tienen una condición de discapacidad intelectual, para en su nombre informarles de lo que está pasando y pedirles de nuevo
un amparo y su protección a través de su capacidad legislativa y de control al Gobierno, para hacer posible un escenario menos incierto del que nos espera, y ello antes de que ocurran cosas que no deben ocurrir, o que haya entidades que injustamente puedan quedar en el camino. Veamos el punto de inicio. A lo largo del 2022, señorías, se han ido publicando los acuerdos marco para el periodo que va del 2022 al 26 y que en realidad van a llegar al 27, pues solo uno ha entrado en vigor. Esto es un buen ejemplo de un nuevo concepto que se está consolidando y que viene a denominarse como violencia administrativa, que sufrimos los administrados. No hace falta mucha matemática para entender que cálculos mayoritariamente realizados en 2021 y publicados en el 2022, sin atender estos al escenario inflacionario y que además han de extenderse hasta la primavera del 27 sin revisión, no pueden ser más que un desastre. Estos acuerdos marco adolecen de graves deficiencias de base. En primer lugar, no se ajustan al coste de los salarios que prevé nuestro convenio para el periodo 2022-24, ni prevé cantidad alguna para el periodo siguiente entre el 25 y el 27, como ya exige el convenio que regula la relación con nuestros trabajadores y, por tanto, de obligado cumplimiento para las entidades. En segundo lugar, tampoco se ha previsto el órgano licitador el incremento de los costes de cotización de seguridad social que vienen derivados del mecanismo de equidad intergeneracional. En tercer lugar, las subidas del salario mínimo interprofesional, hoy ya marcadas en 1.080 euros, de lo cual nos alegramos, ya que afectan de manera importante a parte de nuestros trabajadores, ya que muchos de los servicios complementarios de nuestros centros son prestados por personas con discapacidad intelectual, como los servicios de limpieza, lavandería, cocina, conserjería, etc. Para que vayan sus señorías haciéndose la idea. Cumpliendo las obligaciones reales de coste de personal, ojo, no las estimadas por el órgano contratante como ya he referido anteriormente, sino el real. El parámetro de costes generales de los acuerdos marco para el 23-27 resulta ser inferior en la mayoría de los casos a los que ya disponíamos, reitero, en el 2008. ¿Pueden sus señorías imaginar algún bien, producto, suministro, seguro, etcétera, cuyos costes 3 lustros después estén hoy por debajo de lo que ya costaban en el 2008? Y aún más, ¿garantizar ese valor por 4 años más hasta el 2027? En el 2008, señoría, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, en diálogo con el sector, decidió dar un impulso para equilibrar y regular las muy diferentes condiciones de prestación de servicios que tenían las personas en ese momento. Fue ahí donde se mejoraron los ratios de personal y los recursos económicos para el sostenimiento y viabilidad de los centros. Las condiciones se mantuvieron adecuadamente, según la evolución del IPC, hasta el año 2012-2013. En ese momento y en el contexto de la crisis financiera que vivió nuestro país, se nos pidió un esfuerzo de renunciar a un 5% del precio pactado, con la promesa de recuperarlo pasada la crisis, algo que el sector aceptó, arrimando el hombro para salir de la crisis general y creyendo en la promesa de recuperación de lo perdido. Se realiza un segundo ajuste en el periodo 2014-2018, con una nueva bajada que osciló entre el 2 y el 8%, así como una variación de otras condiciones, como la que supuso la revisión del precio al 85% del IPC desde el origen y no al 100%. Para el periodo posterior del 18 al 23, no solamente sigue sin aplicarse la recuperación prometida, sino que recibimos varios mazazos. Aplicación de la ley de la desindexación de la economía española, que no permite revisión alguna en base al IPC durante todo el periodo, así como que las teóricas subidas aplicadas en muchos casos fueron absorbidas completamente por los incrementos de plantilla que se exigieron, y que si bien no podíamos por menos que celebrar, no puede ser a nuestra costa. Para sumar más problemas, tuvimos un desfase importante en la dotación de los costes de personal, pues fueron establecidos según las tablas salariales del 2016, ya que se congelaron los salarios hasta el 2019, por lo que el 100% de los incrementos de los costes derivados del actual 15 convenio colectivo, que suponían una fuerte subida para nuestros trabajadores, han sido soportados íntegramente por las entidades. Y aún más, en 2022, ya que nuestro convenio es trienal, la revisión del 2022 también ha sido a cargo de las entidades. Por último, hemos asumido de igual manera los costes anuales del incremento de precios de productos y servicios necesarios para la atención a las personas con discapacidad intelectual de los centros, como son el gas o la electricidad.
Con estos antecedentes será vital para el sector contar con unos acuerdos marco para este periodo 2022-2026, que en realidad, como he dicho, serán para el 23-27, que recogieran no solo el esfuerzo descrito y soportado, sino una dotación que permita ser viables. ¿Y qué hemos recibido, señorías? Créanme que no exagero si digo en nombre de mis compañeros que lo recibido ha sido la puntilla. Y me explicaré buscando la comprensión de todos ustedes. En materia de cálculo de los costes de recursos humanos, es decir, el personal, se ha estimado una subida del 3,75 entre el 3,75 y el 4,1%, cuando la realidad es que los salarios, según el convenio, han crecido un 7,15%, solo para el periodo 2022-2024, que tendremos un segundo periodo que al menos tendremos otro 3,75% de subida. A ello se suman los posibles incrementos del salario mínimo interprofesional que irán del 2023 al 2027, que tampoco han sido tenidos en cuenta los contratos. En materia de gastos generales, como se ha comentado, la cifra presupuestada es inferior al 2008 para los acuerdos marco de las distintas tipologías de residencias y en el caso de las viviendas tuteladas inferior al fijado en el 2018. Les voy a contar algunas singularidades. Mientras en 2008 ya contábamos entre 9 y 9,60 euros para el menú diario, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, con sus decenas de diferentes dietas adaptadas a la salud de las personas y en las que se incluía la materia prima, los gastos de producción, personal de cocina incluido, el precio para este concepto hasta el 2027 se ha fijado por la Consejería entre 8,14 y 9 euros. Para la limpieza y la lavandería del centro, donde en el 2008 se estimaban necesarias entre 8 y 11 personas, según la tipología de centro, para cubrir los 365 días del año en turnos de mañana y tarde, ahora se pretende resolver con menos de 7 trabajadores y siempre sin actualizaciones salariales ni el salario mínimo interprofesional, como ya hemos expresado. En resumen, tenemos 9 euros diarios o menos para desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena para los próximos 4 años. A lo que hay que sumar que tendremos que ensuciar y ducharnos, menos a un riesgo de acabar viviendo en una pocilga. Eso, por no citar, cuando no podamos poner la calefacción, por no poder pagar el gas o la electricidad. Antes de llegar aquí, señorías, se preguntarán qué hemos hecho. Sin ánimo de exhaustividad, pero sí de ilustrarles sobre los pasos andados, empezaré por decirles que, desgraciadamente, si estamos hoy ante ustedes pidiendo amparo, entenderán que el recorrido hasta llegar aquí ha cosechado poco, por no decir ningún éxito. En diciembre del 21 nos dirigimos a la Dirección General de Discapacidad de cara a una inminente revisión de los acuerdos marco de 2022 en términos muy similares a los expuestos ante ustedes esta tarde. En febrero del 2022 mantuvimos un encuentro con la consejera y el director general reiterando el análisis y las propuestas. Con ocasión del primer acuerdo marco publicado, el de graves trastornos de conducta, interpusimos un recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid. Con todo el respeto a esa sala administrativa, su respuesta no aportó ningún elemento de contradicción a lo expuesto por nuestra parte y se limitó a respaldar la acción del órgano contratante por el mero hecho de serlo. Hemos interpuesto demanda contenciosa administrativa a esa respuesta y al resto de acuerdos marcos de residencias y de viviendas tuteladas. Nos hemos dirigido con sendas cartas a la presidenta Ayuso. Para la preparación de las demandas hemos encargado 2 peritajes independientes para valorar si, como exige la ley de contratos, son equilibrados y se ajustan a precios de mercado, los precios fijados por la Consejería, con resultados tan sorprendentes por su magnitud como esperados por las vivencias de nuestras cuentas de resultados, de estar fuera de mercado. No estaríamos aquí, señorías, si la misma Consejería de la que venimos a manifestar la disconformidad por sus actuaciones hubiera aplicado la misma medida que ha aplicado al Acuerdo Marco de Atención Temprana de Centro Ocupacional, únicos que de momento nuestras entidades no han decidido impugnar, ya que han tenido un incremento entre el 20,58% uno y el 23,50% el otro, sin mayores exigencias de ratios de personal. ¿Qué significa esto? A nuestro juicio, que la Consejería sabía que nuestras demandas de incrementos de precios del 25% para todos los recursos eran bastante razonables. A título informativo hemos calculado que el déficit existente en el momento actual es de 70 millones de euros,
en todo el sector de atención residencial a personas con discapacidad intelectual para el periodo de los próximos 4 años. Es decir, que faltan 12 euros día por persona aproximadamente. Esto significa, señorías, que cuantas más personas con discapacidad intelectual apoyan las entidades en residencias y viviendas, más difícil es evitar no verse arrastradas por esta mala financiación y no descarten hasta la desaparición. Y sí, señorías, lo mismo que hubo otra manera de resolver esto que no se quiso desarrollar, ahora sigue habiéndola y se la trasladamos a ustedes, como en su momento la trasladamos a la Dirección General, a la Consejería y a la Presidenta. Tenemos 2 salidas legales. Que a los acuerdos marcos que por 2 años, o sea que son por 2 años prorrogables por otros 2 a voluntad de la Consejería, no se prorrogan al acabar los 2 primeros años y revisar adecuadamente los precios en 2024. O bien que de mutuo acuerdo sobre la base de un desequilibrio económico sobrevenido se produzca su posible compensación. Y para finalizar, ¿a qué nos arriesgamos, señorías? Durante una década con recursos por debajo del coste que en realidad cuesta atender las necesidades de cuidado de las personas profesionales, colaboradores y supliendo esa falta con el patrimonio histórico de las entidades, estamos ya en el momento en el que muchas de ellas tendrán que decidir cómo se las van a arreglar para llegar a fin de mes durante 4 años, para completar este periodo sin llevar a la ruina a la propia entidad, a la imposibilidad de seguir prestando los apoyos y, por tanto, dejando en la estacada a usuarios, familias y profesionales. Ya termino. Hoy hemos dado un paso más. Seguiremos luchando por defender nuestras entidades porque estamos seguros de que los 50 años de historia que muchos de nosotros ya hemos alcanzado avalan un buen hacer que ha hecho posible que miles de madrileños y sus familias tengan hoy vidas dignas e inclusivas, con derechos y apoyos que lo han hecho posible y a los que no queremos renunciar. Tampoco como movimiento social sin ánimo de lucro vamos a anteponer a cualquier precio la economía de las personas, cambiando vidas alegres y sonrisas por miradas tristes desde los ventanales de las residencias, por muy de oro que éstas sean. Muchas gracias y disculpad. Muchas gracias, señor Agudo. Abrimos ahora un turno por parte de los representantes de los grupos políticos y comenzamos con Unidas Podemos. Señora García Viña, tiene usted 5 minutos cuando quiera. Pues muchas gracias, presidente. Muchas gracias al compareciente, que creo que ha explicado muy bien lo que estaba ocurriendo con la Consejería de Familia y Política Social y con la Dirección General de Discapacidad en cuanto a las entidades que se encargan de las residencias de personas con discapacidad, que primero no tenemos que olvidar que ustedes están haciendo un trabajo que realmente debería hacer la propia Comunidad de Madrid con los recursos públicos y que no son capaces de hacerlo. De momento, ahora mismo, en la Comunidad de Madrid hay una lista de espera de más de 1.260 personas para poder entrar a una residencia de discapacidad intelectual. Entonces, las familias, las asociaciones, por el amor a sus familiares, hacen el favor de gestionar residencias que debería hacer la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid simplemente tiene que poner los recursos y dárselo a estas entidades, y lo que están haciendo, como estamos viendo, es cada vez recortar ese presupuesto desde el año 2008, como nos han pasado aquí los datos, y que cada vez que el precio sea más bajo. Es decir, están poniendo están subastando la vida de las personas con discapacidad intelectual y siempre son las más maltratadas, porque además se ve con todo, ¿no? Si ves las listas de espera, son más las de discapacidad intelectual que física, o las oficinas de vida independiente no incluyen a las personas con discapacidad intelectual, con lo cual creemos que hay un maltrato. Además hay un maltrato que es siempre el mismo, como ocurre con las residencias para personas mayores. Quieren ahorrar en las ratios los profesionales, primero pagándoles mal, que como ustedes saben, pues ha subido desde hoy mismo el salario mínimo interprofesional, y esto hace que muchas personas que se dedican a los cuidados y muchas personas con discapacidad intelectual vean subidos sus sueldos. La Comunidad de Madrid quiere hacer lo contrario, que cada vez se les pague menos, que cada vez cobren menos o que cada vez haya menos trabajadores. Y luego lo otro que quieren ahorrar, y además siempre va de la mano, es la alimentación. Dicen ustedes que tienen 9,60 euros al día y que ahora se lo quieren bajar a 8 euros al día para comer durante todo el día, cosa que nos parece una absoluta vergüenza. Ayer estuvo el gerente de Lamas aquí en la comisión, en este caso de políticas sociales, y en las residencias de mayores se gastan 5 euros al día. O sea que todavía podría ser peor. Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid con las personas más vulnerables, tanto con los niños y las niñas, como con las personas mayores, como con las personas con discapacidad, en este caso en concreto con discapacidad intelectual, nos parece un absoluto maltrato,
Creemos que no tienen intención de mejorarlo ni de cambiarlo, porque se lo hemos dicho por activa y por pasiva, hemos presentado leyes, ustedes se han reunido y no quieren ni cambiarlo ni mejorarlo, que este acuerdo marco al que usted ha hecho referencia empeora significativamente la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid, que tienen que ir o a una residencia o a una vivienda, y creemos pues que no va a haber otra solución que cambie el gobierno, que haya un nuevo gobierno a partir de mayo, de dejar estos recortes que están haciendo todo el rato el Partido Popular con las personas más vulnerables de la sociedad, y de poner a los cuidados en la vida de todo el mundo en el centro. Desde aquí todo nuestro apoyo, y creemos, por supuesto, que todo lo que podamos hacer, pues ahora que vienen víspera de elecciones y que a lo mejor se pretenden mover en algún sentido, que no lo creo, porque todo esto les da igual. Imagínense si los protocolos de la vergüenza que dejaron morirse a las personas con discapacidad y a las personas mayores les dio igual, les dio absolutamente igual y tiraron de mentiras, esto les dará igual también. Así que creemos que lo mejor es cambiar de gobierno el 28 de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Viña. Es el turno del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. Señora Joya, tiene 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, y bienvenido a esta comisión. Es una situación, si ya es una situación la que estamos viviendo ahora mismo, y un momento difícil para todas las personas, para las familias, pues a las personas con discapacidad, pues os voy a decir, ¿no?, que todavía es una situación mucho más difícil y pone más en riesgo sus vidas, ¿no? Le quería hacer algunas preguntas concretas. Nos ha comentado que de los acuerdos marco del 22 al 26 solo ha entrado en vigor un punto. Nos gustaría que nos dijera cuál es el que ha entrado en vigor. Después, nos habla usted que los parámetros de los costes generales son inferiores a los de 2008. Una de las preguntas que yo le iba a hacer era en cuánto estimaban ustedes el aumento necesario, ¿no?, a la vista de la situación y de los cambios actuales. Perdone, ¿me lo puede repetir? Que estaba anotando en el mentira. Sí. Que comentaba usted que los parámetros de los costes generales son inferiores ahora que los de 2008, con la de factores que tenemos que encarecen el precio de la vida, la inflación, el gas, la electricidad, la situación actual en la que estamos viviendo, ¿no?, el salario mínimo interprofesional. Yo le iba a preguntar en cuánto estimaba usted el aumento necesario presupuestario para poder equipararnos a las necesidades o cubrir las necesidades. Ha dicho usted, si no me equivoco, que estiman un déficit de 70 millones para los próximos 4 años. Y querría que si puede desglosarnos un poco esos 70 millones, un poquito por necesidades, por ámbitos, ¿no? Es decir, en dónde está el impacto mayor y las necesidades mayores. Esos 70 millones, si tienen ustedes hechos, creo que sí, porque me parece que los tiene usted en este dossier, pero si nos lo puede decir, explicarnos un poquito cómo se repartirían, ¿no? Luego también querría saber si han hecho ustedes un estudio del impacto que esto va a suponer o está suponiendo ya en el esfuerzo personal de cada familia, ¿no?, de estas personas con discapacidad. Si tienen datos de lo que les está suponiendo a ellos, ¿no?, de su bolsillo, afrontar pues este déficit que a lo mejor que la administración no está cubierto, ¿no? Usted lo que plantea es que plantean que se revise el sistema de contrataciones a nivel general. Nosotros creemos que el sistema de contrataciones a personas debe ser revisado a fondo, ¿no?, y que no se rijan solamente por la oferta económica, ¿no?, máxime cuando estamos hablando de personas con discapacidad. Y luego también querría preguntarles si tienen ustedes hecho algún estudio del impacto en el empleo, mejor dicho, en el desempleo, en el momento de crisis actual que estamos teniendo en personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias, señora Joya. Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista, señora Conejero. Gracias, presidenta. Y bueno, muchas gracias al señor Agudo por su comparecencia, por su intervención,
por la exposición que nos ha hecho de la situación actual en la Comunidad de Madrid. Creo que hay poco más que añadir, la verdad, porque ha sido con una claridad absoluta la intervención, aportando datos y dando pues una visión de la situación que están viviendo ahora mismo las entidades que trabajan con personas con discapacidad. Y es grave. El pleno pasado tuvimos grandes anuncios por parte de la señora Ayuso en el pleno. Que bueno, como estamos en época electoral, pues ahora, durante estas semanas, pues nos vamos a acostumbrar a estos compromisos o a estas supuestas promesas electorales. Yo me pregunto que entre tanta promesa electoral, ¿cómo es posible que tenga en la situación que tiene ahora mismo, como usted bien nos ha explicado aquí en su comparecencia, la atención a las personas con discapacidad? ¿Y cómo va a llevar a la ruina absoluta a esas entidades que, como bien ha dicho alguna portavoz, están asumiendo esas entidades el trabajo que tendría que estar haciendo desde la Administración? Ya no les sirve con no hacerla, sino que ahogan a esas entidades que tienen ese compromiso y esa gran labor, porque además se vio esa gran labor durante, evidentemente, toda la vida, pero se vio de una forma muy ejemplar durante la pandemia. Ahí, gracias a los colectivos y a las entidades, la respuesta fue buena para las personas con discapacidad y sobre todo para niños y niñas con discapacidad. Pero por la buena voluntad de esas entidades, y además el Grupo Socialista siempre lo pusimos en valor. En la propia pandemia, además, nos dijeron las entidades el nivel de incertidumbre, ¿no?, que ya sufrían. Siempre hemos dicho, además, que la pandemia lo único que reflejaba eran unas costuras que estaban un poquito con un hilito en la Comunidad de Madrid y ya se agrietaron totalmente durante la pandemia. Y las grietas son también las que han manifestado aquí, que son muy graves, porque decir que menos de 9 euros al día para que puedan hacer 5 comidas, que me explique a mí el gobierno regional cómo es posible. ¿Cómo se puede entender a una persona con discapacidad con esa cantidad? El tema de la limpieza, que también lo han dicho. ¿Dónde se piensa que se debe de recortar la señora Ayuso en esto? Eso sería una pregunta que debería de responder el gobierno. Y espero que le respondan, porque no todos son anuncios electorales. Hay que atajar los problemas que se tiene ahora mismo, que son muy importantes y muy graves. Por una cosa, sobre todo, porque a todos lo que nos tiene que mover es una cosa: el cuidado y la protección de las personas con discapacidad. Que luego se nos llena la boca a más de uno diciendo el gran trabajo que se realiza. Pues creo que queda evidenciado en este sentido. Además, las largas listas de espera, ya se ha mencionado también, que tenemos en esta comunidad. Ahora mismo, que ustedes también trabajan con todo el tema de atención temprana, que es un tema que además siempre nos ha preocupado mucho al Grupo Socialista, creo que en este momento estos son datos además de la propia Consejería, a 31 de enero. En este momento de atención temprana son 2.412 niños y niñas. Ese es uno de los datos. Para que te den un grado de discapacidad en esta comunidad, tienes que echarle paciencia y durante meses esperar. Luego, por otro lado, en los centros residenciales, que es lo que estábamos hablando también, el número de dependientes de lista de espera para una plaza de residencial, 1.260. Personas están esperando. En centros de día, 320. Y en centros ocupacionales, 331. Vuelvo a reiterar los datos de la Comunidad de Madrid. Esto es un problema. Y además, es un problema las listas de espera que hay, que no se atiende, y por otro lado, las personas que ya están en esos centros, gracias a la colaboración, evidentemente, y al gran trabajo y a la gran labor que hacen los colectivos, las asociaciones, porque si no sería más difícil. Yo espero que la Comunidad de Madrid recapacite y que se dé cuenta, porque su exposición ha sido muy clara. Más clara no ha podido ser. Y la situación y el análisis que ha hecho no puede ser más claro. Espero que recapacite la Comunidad de Madrid y que no les sigan ahogando a ustedes, que son los únicos que hacen una gran labor por las personas con discapacidad.
Muchas gracias y les reitero su agradecimiento en esta comisión. Por parte del Grupo Parlamentario Más Madrid, señor Figuera. Muchas gracias, presidenta. Desde luego queremos agradecer desde el Grupo Parlamentario Más Madrid la presencia del señor Agudo y la comparecencia de AEMET, porque creo que ha sido una comparecencia muy valiente, en realidad, y muy bien fundada, con datos específicos que nos han dejado realmente una gran angustia. La verdad que ha sabido transmitir usted muy bien las dificultades por las que está pasando todas las personas con discapacidad, dependientes de sus empresas y probablemente de todo el sector. Y además creo que es una representación bastante significativa. Ustedes son una asociación empresarial que llevan aproximadamente el 40% de las plazas del sector, que dan empleo a casi 5.000 trabajadores y que tienen casi 3.500 plazas, o un poco más o menos, en todos los centros que tienen que ver con la atención a personas con especial dificultad. Además, justo las personas con discapacidad intelectual, con grandes dificultades, que son las que luego más sufren, junto con sus familiares, todos estos problemas, no solo de la financiación, sino del estilo de vida que tendrían que tener, ¿no? Porque yo creo que hay un vuelco enorme desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, que ahí por eso se llega al pico de gran auge en el 2008, y a partir de ahí los recortes empiezan a afectar a unas personas especialmente vulnerables, pero sobre todo unas personas que no se suelen quejar, que no salen a la calle, que no dan voces, que no gritan, pero que realmente están ahí y que ustedes además hacen una labor absolutamente encomiable. Yo creo que esto también manifiesta el fracaso de la idea que tiene el Partido Popular, 25 años gobernando, de que no, que el problema era que los centros de financiación 100% pública pues podían ser mal gestionados, etcétera. Ustedes son digamos, la guinda de la financiación y de la colaboración público-privada del tercer sector. Ustedes con empresas sin ánimo de lucro, donde realmente todo la labor que hacen la cuentan al milímetro, y ahí se ve también que el Partido Popular, por lo que usted nos está contando, realmente pues no está aportando ni ayudando, y realmente parece que les importa bien poco digamos, la calidad de la atención a las personas con discapacidad y a sus familiares. Y yo creo que esto es muy importante y los datos lo reflejan, lo que han comentado nuestros compañeros, 9 euros al día para comida, 8 euros al día para limpieza. También está pasando en otros sectores de la discapacidad, como luego voy a preguntar en salud mental. Algunas residencias están pasando grandes dificultades también, pero desde luego todo lo que está alrededor de plena inclusión, que nos hemos reunido muchas veces con ellos y con ustedes, nos están dando esta especie de grito de auxilio. Usted viene aquí a pedir auxilio. Usted ha hablado de algo muy serio que es violencia administrativa. Usted ha hablado de la puntilla, ¿no?, con estos 70 millones que faltan. Y yo le querría preguntar que por qué, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes que este gobierno, que por otro lado, y acaba de venir el director general de discapacidad, el señor Temiños, a decir que están abiertas las puertas, que realmente, y también el Partido Popular ha presumido de que somos la comunidad que mejor atiende a la discapacidad, luego ustedes, una asociación empresarial, no son un sindicato, no son los trabajadores, son ustedes los empresarios que se ocupan de todo esto, están tan desesperados y con la sensación que nos han transmitido de que pueden cerrar los centros, de que realmente además están en una situación de gran desesperación, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué importa tan poco? ¿Y qué podemos hacer los demás grupos parlamentarios, salvo cambiar el gobierno, que esperemos que sea así en mayo, ¿no? ¿Qué le pediría usted al partido gobernante? Porque realmente han puesto contencioso administrativo y tampoco han hecho demasiado caso. Están intentando llamar a la puerta de la consejería en innumerables ocasiones y aparentemente no se abre la puerta. Es curioso que usted ha dicho algo que me ha llamado la atención. Ha dicho, para atención temprana y para algunos otros convenios sí que se han revisado al 20-25%, pero el señor consejero de Hacienda, cuando estuvimos discutiendo los presupuestos, y también la señora consejera de Políticas Sociales nos había dicho que iban a aumentar el presupuesto en un 20-25% y que el año pasado también habían aumentado el presupuesto, pero no parece que llegue a las personas por discapacidad. Entonces, realmente nos parece una gran contradicción. Yo creo que es una comparecencia muy valiente. Me gustaría que nos dijera cuáles son las posibles soluciones y si cree que
que están cerradas todas las puertas con el Partido Popular, o qué les pediría al partido del Gobierno para poder cambiar esto antes de que lo pueda cambiar las urnas. Y por otro lado, desde luego, toda nuestra solidaridad para las personas con discapacidad, para sus familiares, y desde luego intentaremos que si nosotros llegamos al Gobierno hacerlo de otra manera. Y muchísimas gracias. Para finalizar este turno de intervenciones de los grupos políticos, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular la señora Dávila. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, señorías. Señora Agudo, pues nos alegra verle de nuevo ya aquí. Estuvimos reunidos con ustedes el pasado mes de abril, me parece, si no recuerdo mal. Ahora igual me falla un poco la memoria. Queremos agradecer desde nuestro grupo el trabajo que ustedes hacen desde AEMED. Si no recuerdo mal, representan ustedes a 9 entidades, ha dicho usted que son una joven patronal y que, bueno, pues formada, como sucede en muchas ocasiones, pues en el ámbito también de la familia. Muchas veces somos los familiares los que también, bueno, pues vamos empujando lo que queremos para las personas con discapacidad en este caso. Yo, créame, hay cosas con las que no me siento identificada como familiar de una persona con discapacidad intelectual que está en el marco de todos los servicios que ofrece la Comunidad de Madrid y también nos hemos reunido con muchas entidades que tampoco nos hacen llegar todas las informaciones tal y como usted las traslada y se lo tenemos que decir. Usted, por ejemplo, solo menciona a la consejería, solo ha mencionado como administración a la consejería y no ha mencionado, pues, por ejemplo, al ministerio. ¿Sabe usted que en dependencia los importes que se pagan en el área de dependencia, tanto las prestaciones vinculadas al servicio como la prestación por cuidados familiares y la prestación por asistencia personal están reguladas en el ámbito del Consejo Territorial y se marcan y están presididas por el Ministerio en el conjunto de las comunidades autónomas? Entonces, pues bueno, nosotros también tenemos ciertas dudas de por qué aquí el foco está única y exclusivamente puesto en la Consejería de Políticas Sociales. Nosotros personalmente, considerando, como así lo considera la Consejería de Políticas Sociales, lo ha trasladado aquí en numerosas ocasiones el director general de Discapacidad y también lo ha hecho la consejera, hay muchas cosas que mejorar, pero a nosotros, honestamente, no nos cabe duda del compromiso del Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la atención a las personas con discapacidad. Ha anunciado recientemente que este año se van a crear 1.600 nuevas plazas de atención especializada y gratuita para personas con discapacidad, 1.200 para atención temprana, 150 para discapacidad física e intelectual, 234 para enfermedad mental, que se suman a las 1.250 plazas que se incorporaron ya en la red en el año 2022, por lo que en solo 2 años se habrán puesto en marcha 2.850 plazas. Es el mayor incremento de la historia de plazas en la Comunidad de Madrid, de creación de plazas en la Comunidad de Madrid, con lo cual nosotros agradecer una vez más a la Consejería y a todo el equipo de la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad su esfuerzo. Saben además que la Comunidad de Madrid fue la primera en reconocer como derecho la atención universal y gratuita a las personas con discapacidad y que tiene una de las redes más robustas de España con más de 26.000 plazas. Hablando de los acuerdos marco, sí que nosotros nos gustaría aclarar varias cosas. Primero, con respecto a los 5 nuevos acuerdos marco para la atención residencial, se han actualizado los costes al 15 convenio colectivo, como usted bien ha dicho, y es una negociación que no corresponde a la Consejería de Políticas Sociales. Es más, hay una sentencia que ha dado la razón a la Consejería de Políticas Sociales porque se ajusta a determinados precios, en este caso a los precios del mercado. En estos acuerdos marcos hay un incremento medio por plaza del 15,39%. Tenemos incrementos de hasta casi el 30% en estos acuerdos marco. Y en atención diurna también se han licitado 2 nuevos acuerdos marco en los de centros de día y ocupacionales con un incremento medio por plaza del 17,24%. Sobre el coste de alimentación del que usted también ha hablado, se ha hecho la estimación teniendo en cuenta los precios de mercado en el momento en el que se prepara el expediente de gasto. No podría prepararse un expediente de gasto sobre unos precios que fuesen irreales. Se tiene que hacer conforme a los precios en ese caso de mercado y, como digo, el tribunal ha dado la razón en este caso también a la Comunidad de Madrid con respecto a su adaptación
los precios de mercado. Tenemos ahora mismo un precio de 10 euros por usuario al día. Si nosotros equiparamos y lo llevamos a nuestro gasto familiar, para una familia de 4 miembros se destinarían 1.400 miembros en la cesta de la compra solo para la alimentación. Quiero decir, podemos mejorar, se pueden incrementar los gastos. En mi unidad familiar somos 4 miembros y le aseguro que en cesta de la compra no nos gastamos más de 1.400 euros, pero sí es verdad que hemos visto incrementados los gastos de la cesta de la compra durante estos últimos años, ¿no? Y también hemos visto incrementados de forma muy sustancial otro tipo de suministros que también afectan a las economías familiares y a las economías de las entidades. En este sentido, trasladar que efectivamente somos conscientes del efecto negativo que estos incrementos en los suministros pueden tener sobre las entidades, pero nunca sobre las personas. Y hay que seguir insistiendo para no alarmar a las familias de que las personas con discapacidad no asumen estos gastos. Sí que me gustaría decir, ¿no?, ciertas cosas con respecto a los incrementos. No hemos hecho alusión al Gobierno de la Nación, al Gobierno de Sánchez, con respecto a lo que se han incrementado los precios, cuando, por ejemplo, en el año 2017 la ministra Irene Montero decía que se abusaba, que las eléctricas abusaban con el nuevo máximo del precio de la luz. En 2017, según dice la OCU, el precio de la luz era de 65,64 euros. Hemos cerrado el año 2022, y esta señora está en el Gobierno, con un precio de 105,48 euros. La señora Yone Belarra dijo que se comprometían a bajarte la factura de la luz. Esto lo dijo también en el año 2017. El presidente Sánchez, la subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma energética de Rajoy en el año 2014. El ministro Garzón en 2017... Termino. Ningún gobierno decente debería tolerar que esta Navidad la luz subiese a un precio de un 10%. Bueno, pues ya le han dicho al presidente Sánchez, Facua, por ejemplo, que ha censurado que haya incumplido su promesa sobre el precio de la luz, un 21% más cara, y esto es en 2018. Ya le hemos dado los precios de 2022. Entonces, bueno, pues por ser un poco equitativos, pues nos gustaría también hacer un poco balance general. Insisto, la Consejería también ha asumido que son cosas que se pueden mejorar. En cualquier caso, y ya termino, Presidenta, no todas las entidades están funcionando igual, no todas las entidades nos trasladan sus dificultades. Entonces, pues sí que me gustaría hacerle una pregunta. Usted es secretario general de APANID Getafe. ¿Nos puede dar usted el resultado de los últimos ejercicios económicos de su entidad, por favor? Muchísimas gracias. Gracias, señora Dávila. Es el turno ahora de usted, señor Agudo Villa. Bueno, buenas tardes de nuevo. Sí, ya me he puesto el tiempo, voy a tardar menos quizá. Yo, bueno, no tenía intenciones de entrar a ninguna cuestión particular, porque no he venido yo hoy aquí. Es decir, yo he venido a exponer una situación que creo que es clara y meridiana. ¿Por qué entrar en una discusión farragosa como pues los comentarios que está diciendo ahora de si yo con 10 euros por 4 personas, está claro, si cocino yo no cobro, está claro, ¿no? Con lo cual no voy a entrar en otras situaciones que podría rebatirle sobradamente con datos, tanto de cajón como que usted me pretenda decir que las prestaciones económicas para cuidar de entorno familiar o el cheque servicio, que en el mejor de los casos son 700 euros y una plaza de gravemente afectados vale aproximadamente 80 euros diarios, pues es que no podemos entrar en esa discusión. Yo lo que le vengo a decir es lo siguiente. En primer lugar, las entidades que forman parte de la patronal son asociaciones y fundaciones, no solamente organizaciones sin ánimo de lucro, sino declarados de utilidad pública. Que esto es una situación que parece que hoy en día la mayoría de la gente se ha olvidado. Es decir, la función que nosotros llevamos a cabo es de interés general, primero. Segundo, nuestros estatutos siempre regulan, porque es obligado, que todas las instalaciones y todos los servicios que prestamos siempre van a estar dedicados independientemente de quién sea el titular. Es decir, si mañana la institución, ya que la ha mencionado, que es APANID, y vengo aquí en representación de la patronal, no de APANID, pero no tengo ningún problema, si mañana APANID desapareciera, la entidad que viniera seguiría estando ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros
y es otra de las premisas de la Declaración de Utilidad Pública, hasta el 70% de nuestros ingresos, incluido el beneficio, tienen que estar reinvertidos para el fin para el que para dar cumplimiento a los fines estatutarios. Y además hay otra premisa importantísima, y es que no podemos dar pérdidas. ¿De acuerdo? Pero no es porque lo diga yo, eso está establecido por ley para que las entidades estén. Bien. Si usted quiere que yo le dé la cuenta de resultados, mis cuentas son públicas, no hace falta que se las dé. Usted las puede buscar en nuestra página web, están abiertas y son públicas. Pero una cosa no quita la otra, es decir, la sostenibilidad de un centro no está basada en que una entidad como la mía pueda tener una gestión que pueda funcionar. Si le doy nombres de instituciones y ustedes se va a ver el que solo tiene una residencia, si esa residencia es viable, hemos terminado de hablar. Pero si esa residencia no es viable, es que no puede ser que en una estructura grande sí funcione y entonces podamos escudarnos, y sin embargo, si hay una sola residencia que no funciona, entonces es que están los cálculos mal hechos. No voy a entrar nada más, simplemente decirles que a lo largo de los últimos 50 años, no solamente nosotros, sino que todas las organizaciones, tanto si forman parte de la patronal como de Plena Inclusión, hemos ido generando recursos y seguiremos estando. Esa lista de espera a la que se estaban refiriendo, los 1.200 y pico personas para residencias, ¿saben por qué? Porque en la medida en la que yo ya no tenga posibilidad de generar un beneficio, no voy a seguir construyendo. Si quieren ustedes, hablamos del número de residencias o de centros de atención especializada que ha abierto la Comunidad de Madrid en los últimos años, con los dedos contados. Eso se lo garantizo. Y sin embargo, una entidad como Apaniz, ¿vale?, o como algunos de los compañeros que están aquí sentados, hemos abierto entre 5 y 6 recursos distintos, incluidos residenciales. ¿Por qué les cuento esto? Es decir, la sostenibilidad no solamente se trata de que en un momento determinado una entidad concreta se pueda ir al garete, es que esto está establecido para un funcionamiento mucho más allá. Usted antes me estaba preguntando, señora Joya, me estaba preguntando sobre qué partidas presupuestarias pueden estar destinadas o no. El cálculo que nosotros tenemos sacado, que es aproximadamente de unos 12 euros persona día, estamos hablando todo vinculado a residencias. Mire usted. El contrato, y antes me ha preguntado cuál es el único que ha entrado, que es el de graves trastornos de conducta. Que tengo que decirles al respecto de este, y usted lo tiene en los documentos, que le voy a hablar de nosotros como Apaniz, como asociación, pero le puedo hablar de las hermanas hospitalarias o de los hermanos de San Juan de Dios, que no están en el ámbito ni de Plena Inclusión ni en principio de la patronal, pero están ahí y hacen esas graves trastornos de conducta. Se ha duplicado el ratio de personal, se ha duplicado, es decir, el 100% de plantilla además, lo cual, pues oye, pues está bien, ¿no? Porque de alguna manera eso cubre necesidades. Y la subida ha sido en torno al 28%. Entonces, les doy otro ejemplo. Residencias con centro de día. Una dotación económica para personal de 750.000 euros por un módulo de 60, actualmente 1.150. Y sin embargo, que son 330.000 euros más. Ese contrato ha subido 180.000. ¿De dónde creen que han recortado los otros 180 que faltan? En números redondos. De la parte de gastos generales. Entonces usted me pregunta, ¿puede decirme de dónde adolecen? Primero le puedo, lo tendría que consultar con mi junta directiva de la patronal, pero le brindo los 2 informes por 2 entidades que nos han hecho de los 2 peritajes que hemos presentado a los contenciosos, que viene detallado hasta el último euro. Pero ¿por qué cree que tenemos los gastos generales en el 2008? Pues muy sencillo, porque la mano de obra que viene detallada por digamos, el convenio colectivo se ha actualizado. Y también tengo que decirle que esa sentencia de la que estaba hablando, perdóname, pero se me ha olvidado su nombre, discúlpeme, señora diputada, de alguna manera eso es solamente parcial lo que ha dicho. Es decir, el convenio colectivo, el 375, han dicho aplicarlo, pero se le olvida decir que el N1 y el N2, que lo contemplan, ha subido un 1,7 y un 1,7, cosa que no han recogido los contratos. Entonces, por eso le digo que no voy a entrar en detalles, pero podríamos entrar sobradamente, y les garantizo que lo que yo les estoy diciendo aquí está respaldado no porque lo diga Juan Agudo o porque lo diga cualquiera de mis compañeros, sino porque lo dicen los auditores, que son auditores externos. Entonces, el funcionamiento de los centros de atención diurna pueden tener ciertas garantías de viabilidad, y les voy a decir más. Nuestras organizaciones hacemos tanto encaje de bolillos que ese excedente que nosotros tenemos reutilizamos para el funcionamiento de nuestros centros. Esto que les he contado es así, es decir, ustedes cogen el pliego del año 2018 y ven el coste de la mano de obra, los costes generales, porque el precio es muy sencillo y lo tienen ustedes en los documentos, A más B más C. Gastos de personal, gastos generales, beneficio industrial marcado en el 6%. Así de sencillo. Entonces, ustedes cogen los valores del 18 y cogen los valores actuales, piensen en una cosa. Es insostenible de todo punto una relación contractual
que no tenga posibilidad de revisión. Pero no para nosotros y para cualquiera. Entonces, a partir de ahí, ese es el quid de la cuestión. Usted me ha preguntado qué le pediría a la Administración. Lo que le pediría es que metiera una cláusula de revisión, que también le tengo que decir, y no me avergüenza, y no tengo problemas porque no tengo por qué esconderme de nadie, cuando de alguna manera, lo digo por lo de la garantía, lo hemos transmitido por activa y por pasiva. Yo estoy aquí sentado en representación de una serie de entidades. ¿Cuál es el quid de la cuestión? O introducen elementos de revisión en una modalidad contractual, o la modalidad contractual tiene que ser más corta. ¿En qué cabeza cabe que yo tenga un precio para 4 años? Es de imposible cumplimiento. Entonces, bueno, simplemente una cosa que me gusta decir, y ya con esto voy a cerrar, es que piensen que todos ustedes tienen toda su vida para hacer sus deberes bien, mal o regular. Y el día que sean dependientes, como en buena lid nos puede pasar a cualquiera al final de nuestra vida, si hemos hecho nuestros deberes bien, podremos elegir lo que queremos. Si no los hemos hecho bien, nos tendrán que ayudar. Pero las personas con discapacidad son desde que nacen hasta que se mueren. Son personas dependientes siempre. Entonces, si no tenemos nosotros la posibilidad de brindarles apoyos en distintas etapas de su vida para que tengan una calidad de vida plena y con unas garantías, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Agudo. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Invitamos al señor Tremiño a que nos acompañe en la mesa. Gracias, Juan. Gracias a vosotros. Pero que aún esté que al revés, esto es de verdad una preocupación máxima. Nosotros tenemos. Esperemos que todo sea bien. Muchísimas gracias. Gracias, señor Tremiño. Y pasamos a la pregunta de contestación oral en comisión, la 304/22, a iniciativa del señor Figuera, diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid. Ya saben que cuentan con 5 minutos como ya es habitual, repartidos en 2 o 3 turnos, si así lo consideran. Señor diputado, puede formular su pregunta. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Le pregunto al señor Tremiño planes que tiene el Gobierno para fomentar la autonomía personal de las personas con discapacidad. Gracias, señor director general. Gracias, presidenta. Gracias, señorías. Gracias, señor Figuera. Como usted sabe, los servicios de promoción de la autonomía personal vienen recogidos en la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Dentro de lo que son los servicios de promoción de la autonomía personal se puede entender, y se entiende porque así está algo desarrollado en el Real Decreto que desarrolla la ley, el asesoramiento, la asistencia, la formación en tecnologías, adaptaciones, habilitación funcional o terapia ocupacional u otros servicios de análoga naturaleza. Los servicios de atención temprana, también para los que son dependientes de grado 1, también está incluido el servicio de atención temprana y los de habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual, apoyos especiales y cuidados en alojamientos especiales. Más del 25%, señorías, de las personas en situación de dependencia de la Comunidad de Madrid son personas menores de 65 años con un contexto de discapacidad. Asimismo, dentro del marco legal se encuentra la figura de asistente personal o del propio servicio de teleasistencia, que es la herramienta esencial para promover la autonomía personal de las personas. Pues bien, dicho esto, en Madrid tenemos 4.281 personas que reciben servicios de promoción de la autonomía personal y 4.281 personas que son personas, repito, que es que me he equivocado. 4.281 personas que reciben servicio de autonomía personal, de los cuales 4.281 son menores de 65 años, es decir, 218 serían mayores de edad y 4.281 serían las personas con servicios de promoción de la autonomía personal
de lo que llamamos personas con discapacidad menores de 65 años. Además, hay otras 5.142 personas que a fecha 31 de diciembre del año 2020 recibían una prestación económica para contratar servicios también de asistencia personal y que supone, en relación al resto del territorio, que supone que nosotros dedicamos, la Comunidad de Madrid, el 21% de los diferentes servicios que da la ley de dependencia a servicios de autonomía personal. Es el porcentaje más elevado de España, puesto que la media está en el 10,63. Es decir, que de nuestros recursos de dependencia, el 20,93 para ser exacto, se dedican a estos servicios que usted me preguntaba de promoción de la autonomía personal. Si hablamos de teleasistencia, junto con Andalucía, ahí compartimos liderazgo con Andalucía, somos con un 29,18%, casi un 29,5%, el territorio que lidera el servicio de teleasistencia en términos tanto cuantitativos como porcentuales con respecto a la población con discapacidad. Esto desde el punto de vista de la dependencia. Desde el punto de vista ya concreto de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, tenemos desde el año 2006 un programa de apoyo a la vida independiente para personas con discapacidad intelectual, que es a través de varios programas de financiación. Son los SERPAIS, que aquí he hablado más de una ocasión, y los de servicio, los de inserción laboral de los centros ocupacionales, en el que trabajan o se da trabajo. Se trabaja con 700 personas con discapacidad intelectual en el caso de los SERPAIS y con 1.200 en el caso de las personas en los de inserción laboral, de los que el 20% encuentran un trabajo después de actuar. ¿Estoy sin tiempo ya? Sí, no, le queda, como me ha dicho que le avisara para poder tener una segunda intervención, vale. Le aviso que le queda 1 minuto y medio. Vale, bueno, pues para ser muy rápidos también voy a agotarlo. No lo voy a agotar. Muy bien, muchas gracias. Me quedo siempre con mucha información en el tintero. Lo lamento muchísimo y por eso siempre reitero, a todos los señorías que a título individual estoy a su disposición para que cuando quieran venir a verme y preguntarme las dudas que sean, independiente que luego las pregunten aquí formalmente para que queden en el diario de sesiones o no, estoy a su disposición. Muy bien. Señor Figuera. Gracias, señor Carmiño. Sabemos que la autonomía personal es un derecho, evidentemente, y está recogido en la Convención desde el 2006 y también en las leyes, y por supuesto ahora con la ley del... Sí, no, que sabemos que la autonomía personal es un derecho y desde luego está recogida en todas nuestras leyes internacionales y nacionales, y a partir del año 21 en la ley también de asistencia a los procesos judiciales, etcétera, pues es muy importante que tengamos, que avancemos en la autonomía personal, que pasa por la asistencia personal. El otro día nos reunimos con Plena Inclusión y ellos se quejan realmente de que la asistencia personal y la autonomía hacia una vida independiente, sobre todo en las personas con discapacidad intelectual, es algo que está por hacer prácticamente en la Comunidad de Madrid. Usted lo ha dicho, aproximadamente las cifras que tenemos es a un 1% de la población, sobre todo en el tema de la asistente personal y de la asistencia personal, tanto para poder vivir la gente en sus casas y no solo en una residencia, que esto es muy importante. El día de Diputados por un Día, los representantes de Plena Inclusión, los propios usuarios, se quejan de que quieren vivir en sus casas y no quieren vivir en residencias, si pudiera ser, y esto pasa sobre todo por aumentar la asistencia personal. Y la asistencia personal es el gran ausente en la Comunidad de Madrid. Ellos nos contaban que, sobre todo porque hay un problema de incompatibilidades en cuanto a las prestaciones económicas, que es lo que yo le quería preguntar, porque si se tiene asistencia personal solo es un tanto por ciento de dinero, que es incompatible con ir luego a un centro ocupacional o vivir en una residencia o en un centro, o a tener la asistencia de Aspadis y de todo lo demás. Entonces, ellos pensaban y nos contaban las experiencias de otras comunidades, como Castilla y León, como en Valencia, como en las Islas Baleares, donde han aumentado exponencialmente el número de prestaciones a base de romper esta especie
de acuerdo de incompatibilidad de la barrera de gasto, ¿no? Y que realmente si el dinero en total para una persona con discapacidad, si está en una residencia o si va a un centro ocupacional, etcétera, es de tantos cientos de euros, pues que se pudiera dedicar más a la asistencia personal para que las personas con discapacidad puedan vivir en sus casas y tener los apoyos necesarios, apoyos a través del asistente personal, que ellos plantean que es un apoyo que tiene que ser profesionalizado y no dado por personas, digamos, por voluntariado, que muchas veces se da, y que además tiene que conocerse mucho más en los servicios sociales, conocerse mucho más en las propias familias, digamos, hacer planes para que el asistente personal pueda ser reivindicado por los propios usuarios, que muchos de ellos, detrás de esa especie de paraguas protector de las familias, pues ni siquiera se imaginan que lo podrían tener para una vida independiente. El otro día en esta reunión con los representantes, la verdad que fue muy emocionante como algunos de ellos están pudiendo vivir estas experiencias de vivir con compañeros y compañeras en sus propios pisos gracias a estas ayudas, pero que ellos se quejan de que estas ayudas muchas veces las tienen que poner las familias o las tienen que poner ellos mismos porque son incompatibles en cuanto a estas situaciones económicas, ¿no? De barreras económicas. Me gustaría saber si ustedes están por la labor, como en otras comunidades, de romper estas barreras para que más personas puedan acceder a estos servicios de asistencia personal y, por supuesto, también a la empleabilidad. Estamos todavía dándonos cuenta que la empleabilidad en personas con discapacidad intelectual y sobre todo mujeres no llega ni siquiera a un 20%, está en un 17%, datos de Plena Inclusión y muchos de los que manejan ustedes. Es realmente algo que nunca es suficiente, eso es lo que me va a decir, pero realmente creo que hay que apostar más allá, ¿no? Hay que intentar que realmente estas personas puedan ir hacia esa verdadera vida independiente que están reclamando y que puedan vivir en sus casas y que tengan igualdad de oportunidades como cualquier otro. Yo creo que esto pasa porque la política para las personas con discapacidad en general, y luego vamos a hablar de salud mental, porque salud mental también necesita asistencia personal, necesitan unos recursos que van mucho más allá de la revisión del IPC o del aumento del 15 o del 20%, sino recursos de apostar de verdad generosamente para que estas personas puedan llevar una vida como muchísimo más integrada en nuestra sociedad, ¿no? Y que no sea raro que puedan vivir en sus propias casas, que puedan acceder a trabajos en empleos ordinarios con apoyo, por ejemplo, ¿no? Todos estos recursos de las plazas. Nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos unos recursos que son muy bonitos en cuanto a cómo están conformados y tal, pero muy escasos en cuanto al número de plazas. Hay listas de esperas enormes, hay muy pocas personas que pueden acceder, no digamos la OBI, la Oficina de Vida Independiente, y usted lo sabe, prácticamente no han aumentado las plazas desde 2018. Prácticamente no llegan a 100 plazas todavía, por mucho que han prometido más. Eso para una cantidad de personas con discapacidad física, que la OBI solo es la Oficina de Vida Independiente para personas con discapacidad física, no llega ni al 2%, y hay una lista de espera de años. Entonces, todo el mundo reclama y se reclama que la Oficina de Vida Independiente se abra a enfermedad mental y que se abra también a discapacidad intelectual. Me gustaría saber qué van a hacer de todo esto. Muchas gracias. Gracias, señor Figuera. Tiene la palabra el director general. Le queda 1 minuto y medio. Bueno, señoría, coincido con usted plenamente en que hay que potenciar más la autonomía personal. De hecho, la autonomía personal quien la tiene que solicitar es el usuario, pero nosotros como administración tenemos que incentivar que el usuario tome esa decisión, ¿no? Y de hecho estamos ya trabajando en modificar el decreto actual de desarrollo de la ley de dependencia, siempre dentro del marco de la dependencia, que limita mucho a las personas con discapacidad, porque no olvidemos que es una ley que se pensó para personas mayores y que no es la mejor ley para las personas con discapacidad, por los datos que usted mismo ha dado en cuanto a lo que es el tema económico. Pero dicho así, estamos trabajando para modificarlo y no es por criterio propio, honestamente ha sido porque Plena Inclusión, porque las entidades nos han pedido que potenciemos la asistencia personal para aquellos casos en los que se desinstitucionalice a las personas, y en eso estamos trabajando. Yo, que no soy capaz o que no soy el mejor del mundo en cuanto a gestor, sí que lo que sí que hago es recibir a todo el mundo. A las 185 entidades que pertenecen a Plena Inclusión, a todas las que me lo pidan, y creo que he recibido a la gran mayoría, las he recibido, como las 9 entidades que han estado también antes aquí hablando,
las he recibido como colectivo 2 veces, como bien ha dicho el anterior interventor, pero individualmente de esas 9 entidades que suponen el 15% de las plazas totales de la Comunidad de Madrid, pues también les he recibido a título individual siempre que me lo han pedido y desde luego buscando la solución. Soluciones como por ejemplo la de que un acuerdo marco en vez de estar 4 años, a los 2 años no se renueve, no se amplíe y se pueda revisar el precio. Eso ya lo he hecho en algún acuerdo marco cuando las entidades me lo han pedido. Si a mí me lo piden y se puede hacer legalmente, lo hacemos. La Comunidad de Madrid está para trabajar en mejorar a las personas la vida de las personas con discapacidad y yo creo que tenemos que reivindicar todos, porque esto no es mérito de este gobierno ni de los anteriores, es un mérito de todos, ¿no? Al final somos una comunidad en la que las 380.000 personas con discapacidad tienen la gratuidad total y universal de los servicios de dependencia que no existe en ninguna otra comunidad de España. Gracias. Gracias, señor director general. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la pregunta de contestación oral en comisión, la 389/22, a iniciativa también del señor Figuera, ¿verdad? Diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid. Recuerden que tienen 5 minutos cada uno. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Figuera. Muchas gracias. Le pregunto la situación actual de las plazas de atención a las personas con enfermedad mental grave y duradera de la Comunidad de Madrid, que depende de la Consejería de Servicios Sociales. Muchas gracias. Señor director general, tiene la palabra. Bueno, agradezco en cualquier caso siempre el interés del diputado de Más Madrid por las personas con enfermedad mental. Me consta que es un profesional de la salud mental y la verdad muy bien valorado en el sector, y lo dicen las entidades, no le estoy regalando los oídos, estoy diciendo la verdad en cuanto a las personas con las que trabajo del mundo de la enfermedad mental. Bien es cierto que usted conoce, igual que yo, que tenemos la red más robusta del territorio nacional. Por eso lo digo por eso quiero alabar su trabajo en el sector, porque usted lo conoce como yo, que tenemos la red más robusta de tanto residencial, de centros residenciales como centros diurnos de las personas con enfermedad mental de este país. Cuantitativamente el número de plazas y cualitativamente o en proporción a la población con enfermedad mental. Así que yo creo que es una red que obviamente, como usted bien dice también, se puede mejorar, pero sí que es cierto que en el año 22, como ustedes saben, se incrementó no me acuerdo el número de plazas, se incrementó no quiero mentir, en 234 plazas, y en el año 23 está previsto que se vuelva a incrementar en otras 235 plazas en diferentes recursos, tanto residencial como en centro de día. Que si le parece bien a su señoría y a la presidenta nos lo autoriza, detallaré en qué centros en mi próxima intervención. Muchas gracias, señor director general. Es su turno, señor Figuera. No dudamos de que la red de atención es una red consolidada y robusta que se inició desde la reforma psiquiátrica y desde antes de que estaba incluso el gobierno del Partido Popular en el gobierno actual, vamos, en los últimos 20 y tantos años. Es una red que se ha ido consolidando, pero es una red que, a pesar de todo, es una red que necesita un empujón, es una red que necesita ampliar sus recursos. Desde hace bastantes años está bastante parada, con bastantes dificultades de financiación, y quiero recordar ahora aquí el problema que tiene la residencia de Pedrezuela, la mini residencia de Pedrezuela, que he hablado con el subdirector general, con el señor Abelardo, en varias ocasiones con este problema, porque por las dificultades de los acuerdos marcos y algunas entidades que no se ponen al día en los pagos, están teniendo bastantes problemas de los propios usuarios de poder ser alimentados correctamente, de la limpieza es deficitaria. Los trabajadores han quejado muchas veces de que no se les paga adecuadamente, y sabemos que la Consejería tiene interés en resolver todo esto, pero la solución
solución no es muchas veces tener que sacar a los usuarios de estas residencias que están en pequeños pueblos, muchas veces que les viene muy bien para tener allí, digamos, sus trabajadores residentes y dar vida al pueblo, y no es cuestión de llevarles a otros sitios, sino de poder inspeccionar mejor. Hay pocos inspectores y desde luego buscar soluciones que no sean cada año arrastrar estas dificultades. Esas dificultades también están en otras residencias y en otras plazas donde de alguna manera los sueldos son bajos, los salarios son precarios, con lo cual hay una rotación enorme de profesionales que trabajan en ellas, con lo cual también la experiencia que se va adquiriendo se pierde, digamos, y se van a otros sitios. Y el total de las plazas, a pesar de todo, ha aumentado muy poco. Estamos hablando que para unas 60 y tantas mil personas que tienen problemas de salud mental grave y duradera, de las cuales están censadas en el plan de continuidad de cuidado, y usted lo sabe, como alrededor de 17.000, solo hay un 11% del total de plazas, alrededor de 7.000 plazas, ¿no? Es verdad que han aumentado en esas 234 plazas, pero es francamente insuficiente. Yo que trabajo en un hospital de día, donde luego quiero mandar a chicos y chicas a estas residencias para que puedan salir de sus casas, que muchas veces son relaciones muy complicadas para poder ir completando su proceso de rehabilitación, nos estamos encontrando que la media en este momento para poder ir a una residencia de meses de espera está alrededor de los 11 meses, con datos de ustedes, y hay bastante lista de espera, alrededor de 1.500 personas. Centros de atención, de rehabilitación laboral, lo mismo, que es una puerta de entrada fantástica para el mercado laboral, efectivamente, y son centros muy exitosos, pero que nuestras listas de espera últimamente están realmente colapsadas. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo, y también las entidades, es que hagan un esfuerzo. También las entidades del tercer sector, la Fundación Manantial, el Grupo 5, muchas de ellas construyen plazas y construyen residencias que luego no todas las plazas son concertadas y se quedan sin cubrir, y las tienen que cubrir con plazas privadas. Y ahí, evidentemente, la gente que tiene dinero se puede permitir el lujo de poder, digamos, saltarse esas listas de espera. Pero la lista de espera, igual que hablábamos de atención temprana en salud mental, esperando tanto tiempo, muchas veces nos fastidian mucho los planes de rehabilitación. Sobre todo estamos pensando de chicos y chicas jóvenes con enfermedad mental grave y duradera que se inicia más o menos alrededor de los 18 o 20 años, y que si tienen que esperar mucho a tener estas oportunidades laborales y oportunidades de rehabilitación, muchos de los procesos se medicalizan excesivamente, se cronifican excesivamente, y aparecen sobre todo el tener luego que pagar dinero para la discapacidad. A la larga todo eso hace que, y usted lo sabe, que salga todo mucho más caro. Europa y España, y desde luego la Comunidad de Madrid, se gasta en discapacidad por salud mental, digamos, lo máximo, ¿no? Y son discapacidades que son muy largas y que luego son muy difíciles de revertir. Aunque incluso hoy sabemos que los tratamientos de rehabilitación psicosocial y psicoterapéuticos son más eficaces que antes, sobre todo es en esa atención muy temprana, en primeros episodios psicóticos, etcétera. Entonces nosotros lo que estamos pidiéndole es que haya una mejor digamos, una mejor financiación, que tendamos a tener centros públicos con financiación 100% pública, y si nosotros llegamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid en mayo, desde luego vamos a ir favoreciendo que hayan plazas 100% públicas, donde pueda haber profesionales que no roten, que estén, digamos, suficientemente preparados, y sobre todo los que adquieren experiencias que se puedan quedar. Porque realmente la diferencia entre un sueldo, por ejemplo, de un psicólogo en un centro de la red de atención social versus un psicólogo, por ejemplo, en un centro de salud mental de la Comunidad de Madrid, del servicio, aproximadamente la diferencia de sueldo casi roza el 40%. Y esto es importante porque realmente pierden oportunidades. Entonces me gustaría, y le pregunto también, si va a haber una ampliación y qué piensa un poco de todo esto que estamos reflexionando. Muchas gracias. Gracias, señoría. Es el turno del director general. Para la contestación al señor Padilla tiene 3 minutos y medio. Gracias, presidenta. Señoría, voy a autocorregirme porque antes he hablado de 234 plazas creadas en el 2022. Esas fueron de discapacidad. De enfermedad mental fueron 185. Sí que es verdad que en el 23 tenemos previsto crecer, a pesar de tener prórroga en los presupuestos, vamos a crecer 1.600 plazas como mínimo, de las cuales 1.200 van a ser para atención temprana, pero 234 ahora sí van a ser para enfermedad mental. Me alegro que haya comentado el buen trabajo de los centros de rehabilitación laboral. En el año 22 han tratado
a 1.900 personas casi, de las cuales el 65% han encontrado un puesto de trabajo. El 65%. Así como en discapacidad intelectual, las oficinas de promoción y de orientación laboral, los ERPAIs, consiguen un 20% de empleabilidad entre las personas que trabajamos. En enfermedad mental un 65%. El otro día visité uno personalmente y la verdad es que este en concreto estaba en el 85% de inserción laboral. Creo que es un dato muy esperanzador para una persona que tiene enfermedad mental. Como digo, nuestra intención es seguir creciendo en plazas. En el año pasado hemos atendido a más de 9.000 personas con enfermedad mental. Es verdad que ha habido un exceso, cada vez más personas con problemas de enfermedad mental precisamente como consecuencia de la pandemia, y por eso estamos haciendo este esfuerzo económico. La Dirección General en el 22 creció un 25% en el presupuesto. Todo se destinó, o vamos a decir el 90%, no todo, no es verdad, porque también se incrementaron las subvenciones, pero la mayoría a nuevas plazas, no solo plazas en grandes residencias, sino también proyectos de viviendas tuteladas y de viviendas, proyectos de desinstitucionalización, como antes hemos comentado, y vamos a seguir trabajando en esa línea. Nosotros, desde el punto de vista, creo que es importante dejar claro una cosa, porque la verdad es que no ha sido para mí una tarde agradable, porque es verdad que las cosas se pueden contar de muchas maneras. La Comunidad de Madrid lo que no hace nunca, desde luego, es incumplir con la ley. Todos los acuerdos marcos que se van renovando, se renuevan todos, enfermedad mental y discapacidad, conforme a la ley. Es decir, se paga lo que el convenio establece y como no podía ser de otra manera, como es lógico. Y esto es así, se cuente como se cuente. Una cosa es que un acuerdo marco se cierre en un periodo en concreto y después haya una sentencia de un tribunal que diga que haya que incrementar ese contrato laboral en un porcentaje o ese convenio, y entonces se aplica. Pero lo que no puede hacer la comunidad es aplicarlo antes de que haya una sentencia, ¿no? Y la prueba de que la comunidad cumple con la ley a rajatabla es que cuando se ha ido por parte de alguna entidad al Tribunal de Contratación, el Tribunal de Contratación, como no puede ser de otra manera, ha dado la razón a la Comunidad de Madrid, ¿no? Esto creo que es un dato importante. Hay muchas necesidades, hay muchas carencias, tenemos que seguir invirtiendo. Es, yo creo, compromiso de todos, no del equipo de gobierno, sino de todos ustedes también, el seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, pero lo que es indiscutible es que cada vez que se renueva un acuerdo marco, yo llevo ya casi 20 acuerdos marcos, todos se han incrementado, incluidos los de enfermedad mental, en una media de un 15%, respetando convenio colectivo, respetando precios actuales que marca el Ministerio de turno, por ejemplo, el Ministerio de Transportes para los costes de transporte o el Ministerio de Energía para los costes de energía, con lo cual se paga lo que el Ministerio indica que se tiene que pagar y, desde luego, cumplimos a rajatabla con la ley. Y gracias a Dios y afortunadamente, pues cuando no hay acuerdo por las partes, pues se dirime en un tribunal que al final, pues en este caso, ha dado la razón a la Comunidad de Madrid. Como digo, nos faltan muchos recursos, tenemos que seguir trabajando, compromiso de todos. Yo, desde luego, no puedo hacer más de lo que doy, que es dedicarme en cuerpo y alma y sin mirar el horario a las personas con discapacidad, en atender a todo el mundo, Y cuando digo a todo el mundo, digo a una media de 4 entidades diarias. Y cuando es una media, como ustedes se pueden imaginar, significa que hay días que recibo a 7 entidades o personas, que son 7 horas de trabajo, más el trabajo que implica luego desarrollar lo que te vienen a solicitar esas 7 entidades. Y desde luego en mí no va a quedar el dejarme la piel por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de esta comunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor director general. Pasamos al último punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. No hay ruegos, no hay preguntas, pues levantamos la sesión. Gracias a todos.